Buenas noches amigos, saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes desde los estudios de Teletenango en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Y como siempre es un honor poderle informar junto a usted, Luis, a toda la población guatemalteca, y debemos iniciar con información de última hora. En efecto, tenemos a Samuel Orozco en esta información que seguramente pues, va a llamar su atención, María René, porque es una información complicada a esta hora de la noche. Una niña fue asesinada en la puerta de su propia casa en la zona 18, así que Samuel Orozco, por favor, infórmanos desde nuestra unidad móvil. Hola Luis Pellecer, María René, televidentes de Noticiete, buenas noches. En esta jornada nocturna se han registrado por lo menos unos 4 ataques armados. Hablamos al sur del país, al norte del país, al centro del país. Pero vamos a iniciar hablando con el tema de una niña de tan solo 12 años que fue asesinada de 2 disparos. Esto en el sector de la zona 18 en la colonia La Atlántida. Esto ocurre específicamente en la 7ª calle, en la 12 avenida de este lugar de la colonia Atlántida. Allí pues se registra el ataque armado en contra de esta menor de tan solo 12 años. Ella ha sido identificada por los padres como María José Roldán, quien pues ha quedado en el interior de esta vivienda. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la versión que se está manejando hasta el momento? Es que llegan 2 personas a bordo de una motocicleta, tocan la puerta aquí en el 12-18 de la colonia Atlántida y ella inocentemente abre la puerta, pregunta quién es, forcejea con esta mujer y comienza a darle disparos. Estamos hablando que tiene un disparo en la región del tórax y en la región del cuello. Pero, ¿cuál es la posible causa? ¿Cuál es la posible hipótesis que se está manejando? Es que esto ocurre en venganza porque un miembro de la familia chocó con el piloto de un tuk-tuk más o menos hace 18 días en el sector de la zona 18 también, y aparentemente por esto sería la venganza. Sin embargo, esto lo tienen que confirmar los fiscales del Ministerio Público. ¿Cómo ocurren los hechos? Llega, es una mujer la que toca la puerta. Abajo la estaba esperando un hombre a bordo de una motocicleta. Allí ella le da los 2 disparos a la niña de tan solo 12 años, María José Roldán, y se sube de inmediato a la motocicleta. El hombre llevaba una chumpa negra, una playera negra, y se dirigen con rumbo hacia el redondel de la Atlántida, siempre en la zona 18 capitalina. La familia, los vecinos del sector están consternados, han llegado a la vivienda para darle las condolencias. Esto es lo que ha ocurrido en la zona 18. Imágenes captadas por mi compañero Fernando Hernández. Soy Samuel Orozco. Buenas noches. Samuel Orozco, decíamos que una información triste, la violencia se ha ensañado contra las mujeres, en esta ocasión contra niños y particularmente esta niña, de lo que seguramente habrá mucho comentario, María René. Debemos continuar, Luis. Una mujer fue encontrada sin vida en la colonia La Alameda 2, en la zona 18. Investigaciones preliminares revelan que la víctima fue estrangulada por pandilleros. Vecinos que viven en cercanías a la 22 Avenida A y 15 Calle se percataron que el cuerpo de una mujer semidesnuda yacía sin vida en una de las esquinas de su vecindario. De inmediato dieron aviso a los cuerpos de socorro, quienes a su llegada pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales y presentaba señales de violencia, por lo que dieron aviso a oficiales de la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público. Hemos consultado con cuerpos de socorro, nos han indicado que esta mujer únicamente portaba un sudadero color negro y todo su cuerpo pues estaba desnudo, algo que nos llama bastante la atención y que sin duda alguna es uno de los detalles más importantes en esta investigación que ya se ha abierto, es que pues esta mujer, sobre su cuerpo se encontraba un rótulo que decía MS Controla, que da referencia pues desde luego hacia la pandilla de la Mara Salvatrucha. Bomberos voluntarios de las 50 compañías fueron destacados exactamente a la 22 Avenida A y 15 Calle, Colonia Alameda, zona 18, donde en la vía pública localizan a una mujer con señales de violencia. Esta viste únicamente una sudadera color negro y una blusa color negro de camuflaje, asimismo unos tenis blancos. Ya fueron avisados al Ministerio Público y ya se encuentra realizando la labor acá en el lugar. Y en menos de 3 horas ocurrieron 4 ataques armados que dejaron igual número de heridos en diferentes sectores de la capital, como veremos a continuación. 4 ataques armados en diferentes puntos de la ciudad. Uno de ellos en la colonia El Limón, zona 18, lugar donde se le brindan los primeros auxilios a Diana Marisol Nuyens, de 16 años.
En el Boulevard Sur del Búcaro, zona 12 de Villanueva, se le brindaron los primeros auxilios a José Ángel González Monzón, de 14 años, quien presentaba múltiples heridas con proyectil de arma de fuego. Asimismo, en la zona 5 de la ciudad capital, en la 19 Avenida y 21 Calle, donde se produjo un ataque armado y se le brindó el auxilio a José Abraham Bustamante, de 18 años. Por último, en una aldea de Fraijanes, un adolescente fue atacado a tiros. El último ataque armado que se ha registrado hace un momento en la aldea Concepción Rabanales, jurisdicción de Fraijanes, kilómetro 30, ruta El Salvador, lugar donde se produjo un ataque armado y se le brinda la asistencia a Elisandro Gómez, de 17 años, que ingresa a la emergencia del Hospital Roosevelt. Y en medio de mucha polémica y repudio social, una adolescente de 13 años murió atropellada este mediodía en el anillo periférico. A las 12 del mediodía, 5 estudiantes del Instituto Tecumán salieron bromeando y felices, pues les tocó en el mismo grupo para realizar un trabajo que debían de entregarlo el miércoles. Lamentablemente, Andrea Beatriz López, de 13 años, en el camino, encontró la muerte. La tragedia ocurrió cuando Andrea y 2 de sus amigas cruzaron el periférico a la altura de la 6ª Avenida de la zona 11. Un vehículo sedán color gris no pudo frenar y las arrolló a las 3 estudiantes. 2 de ellas quedaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial por bomberos municipales. Pero Andreita, como le llamaban sus compañeros, falleció del impacto y su cadáver quedó en el pavimento. La madre de Andrea llegó. De cariño le decía gorda. No podía creer que su pequeña fuera la que se encontraba tirada sin vida. Maestros, familiares y amigos llegaron y al ver la escena estaban inconsolables. Muy lamentable, pero ¿qué podemos hacer? Ahí sí que sin palabras. Ya, las niñas, ¿qué es lo que han manifestado? ¿Ellas que trataban de cruzar? Es que ellas iban a hacer una tarea junto con mi niña. Ahí está mi hija. ¿Es compañera de su...? Es compañera, son amigas, pues, pero iban a hacer una tarea. Y resulta, pues, que no pudieron cruzar acá y las aventaron. Y otra niña está en el hospital. 2 niñas más, ¿verdad? 2 niñas más están en el hospital. ¿Era un grupo entonces de hacer un trabajo? Sí, era un grupo para hacer un trabajo. Era el grupo de 5, ellos 2 y los 2 que están en el hospital y la niña que lamentablemente pues perdió la vida. Usted que sabe que era compañera, ¿cómo era ella? ¿Era divertida, era tranquila, estudiaba? Sí, muy estudiosa la niña. Los bomberos municipales trasladaron a pediatría del Hospital Roosevelt a las menores Alinson Méndez, de 12 años, y María José Molina, de 13, quienes presentaban golpes y fracturas. El síndico primero de la municipalidad de Iztapa perdió la vida este martes en un ataque armado ocurrido en esa misma localidad. En este centro de salud, ubicado en Iztapa, Escuintla, perdió la vida el síndico primero de la municipalidad local, luego que fuera víctima de un ataque armado cuando efectuaba diligencias personales. Cuerpos de socorro dieron a conocer que fueron alertados sobre un atentado ocurrido en las afueras del cementerio de Iztapa. Al llegar, encontraron a un hombre gravemente herido por impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, por lo que de inmediato lo subieron a la ambulancia y lo trasladaron al centro de salud para que recibiera atención primaria. Pero minutos después de su ingreso al centro asistencial, murió, debido a las heridas de gravedad que presentaba. Al centro de salud llegaron agentes de la Policía Nacional Civil y del Ministerio Público, quienes después de efectuar los peritajes correspondientes, confirmaron que la víctima mortal era Endy Rivelino Barrientos y Barrientos, síndico primero de la municipalidad de Iztapa.
Familiares del ahora fallecido dieron a conocer que él había acudido al cementerio de Iztapa a visitar la tumba de su hermano, quien también fue asesinado 15 días atrás. Pero al salir del Camposanto fue atacado por desconocidos. Barrientos era actual vicealcalde de la municipalidad de Iztapa y buscaba ser reelecto en la repetición de las elecciones municipales a celebrarse en Iztapa el próximo domingo 11 de agosto. El pasado 16 de junio, simpatizantes de agrupaciones políticas denunciaron un supuesto fraude electoral ante la reelección del alcalde Mario Mejía. Las instalaciones de un centro educativo fueron destruidas por los vecinos, quienes también tomaron las cajas con papeletas y las esparcieron por el patio del centro de votación y en calles aledañas. Ante los daños ocasionados a las cajas con papeletas, el Tribunal Supremo Electoral ordenó repetir las elecciones. Los conductores de mototaxis que prestan servicio en la colonia La Verbena, en la zona 7, bloquearon el paso en un importante tramo de ese sector. Según dijeron los extorsionistas, les cobraban hasta 15,000 quetzales a cambio de dejarlos trabajar. Aparte de la paralización del servicio, como protesta, los pilotos taparon los 4 carriles de la 11 Avenida y 9ª Calle de la zona 11. Los pilotos indicaron que en los últimos 3 años, 10 pilotos de tuk-tuk han muerto por no pagar la extorsión. Tenemos el temor, ¿va?, de que otro compañero sea asesinado. ¿Cuántos han sido asesinados? Contamos casi como con 10 personas ya asesinadas en este... ¿En qué lapso? En un lapso de unos 3, 4 años, ¿verdad? Este martes, uno de los dueños de los tuk-tuk recibió un teléfono. La voz exigía un nuevo pago de extorsión, siendo este el 4. 3 grupos le pagamos y ayer cayó otra que definitivamente no nos damos para poder pagar, ¿va? Porque lo que da los tuk-tuk no es cantidad, ¿va?, no que es para medio pasarla. Entonces prácticamente nosotros tratamos la manera de sostener a los pobres pilotos como dueños que somos, ¿va? Pero lamentablemente hay otra extorsión y esa extorsión se le habló y todo, que no nos agachamos solo a recoger el dinero y que todo lo que gastamos en los tuk-tuk, tanto repuestos, pagarle el mecánico, aceite diario y así en esa forma, ¿va?, tenemos que estar pagando. ¿Cuánto les exigieron en esta cuarta? 15,000 quieren. Ante la exigencia, los pilotos dejaron de trabajar. Claro, pues nosotros aquí vivimos, se podría decir, día a día, ¿verdad? Porque un día sin trabajar es un día que no hay ingresos para la familia, ¿verdad? Es un día que probablemente, si amanecimos sin dinero, es un día que probablemente nuestra familia va a pasar sin comer. No tenemos a dónde acudir para poder generar ingresos, ¿verdad? Porque lamentablemente no tenemos la libertad de poder salir a trabajar, ¿verdad? Tenemos por nuestra vida y pues no podemos salir así, ¿verdad? La paralización del servicio continúa. Los pilotos de los tuk-tuk indicaron que si las autoridades de seguridad no les dan una respuesta, van a tomar otras acciones, aparte del cierre de los carriles principales de la colonia Castillo Lara. El próximo 17 de agosto en Casanoje, en la ciudad de Quetzaltenango, iniciará el Diplomado en Periodismo y Medios Digitales impulsado por Mentec y la Universidad Regional de Guatemala. La inscripción está abierta y las personas interesadas en participar pueden comunicarse al teléfono 2410-3000, a las extensiones 11270 y 11431 o enviar un correo electrónico a técnicosydiplomados@canal3.com.gt. Vamos a la pausa, ya volvemos. Estamos de regreso aquí en Noti7 y tenemos una interesante entrevista con el doctor Alejandro Yamatei para hablar de temas medulares a escasos días de la elección presidencial en su segunda vuelta del próximo domingo 11 de agosto, de lo cual Noti7 también tendrá toda la información. Queremos darle la bienvenida nuevamente, doctor, y abordar temas pues seguramente importantes para el electorado. Muchísimas gracias, Luis. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes a través de Canal 7. Muchísimas gracias.
Recuerdo que el día después de la primera vuelta le preguntaba sobre su estilo de gobierno al quedar electo, pero creo que es un buen momento para recapitular porque pues muchas cosas han pasado, incluso temas que se han manejado coyunturales en el país, y quizás una de las preguntas que se haga el votante, el ciudadano, es ¿qué tipo de presidente tendríamos si Alejandro Yamatei llegara a gobernar el país? Muchas gracias, Luis. Pues vamos a tener un presidente que sabe oír. Una de las cosas que más, en este momento más se necesita en Guatemala, con un equipo de gobierno. A diferencia del otro partido que no se ha atrevido a presentar a nadie, nosotros ya presentamos el equipo de gobierno. O sea, no es un candidato, es un equipo de gobierno, es un plan, es otra ventaja. Y vamos a consolidar toda una estrategia para que podamos buscar esos grandes acuerdos que como país tenemos que hacer para enfrentar los graves problemas que tenemos. Y esa es la parte importante, y yo creo que de eso se trata esta elección. Este 11 de agosto vamos a ir a escoger entre alguien que se ha atrevido a decir, este es mi equipo de gobierno, y alguien que no presenta nada. Alguien que ha dado la cara en todos los debates, y alguien que se esconde, y que me llamaría a mí la atención, tal vez preguntarle a la otra candidata, si en el hipotético caso que ganara, que no va a ser así, así sería su actuación. Porque es interesante. Creo que los guatemaltecos necesitamos un gobierno que dé la cara, que sea transparente y que nos lleve a encontrar los acuerdos que como país necesitamos. Y en su liderazgo, pues como director de una gran orquesta que se llama el Ejecutivo, pero a la vez es que representa al país, ¿cuál es su estilo, cuál es su personalidad, doctor Yamatei? Pues nosotros soy hombre de Estado, es un político que me he formado a lo largo de todo este tiempo. Gracias a Dios conocemos el Estado por dentro, sabemos de las graves necesidades del país y tenemos una perspectiva de un gobernante que va a ser como los gringos dicen, un doer, alguien que hace, no alguien que se queda sentado en el Palacio Nacional esperando a que otros hagan. Vamos a tener un liderazgo de calle, de ir a ver que efectivamente se esté haciendo las cosas y no simplemente sentado en el Palacio preguntando, mucha, ya lo hicieron. Porque ese es el grave problema. La gente le va a decir siempre, por quedar bien, sí, ya está hecho. Y a la vuelta de la esquina uno llega y no hay nada hecho. No, nosotros vamos a tener un liderazgo. Guatemala está necesitado en este momento de un liderazgo positivo, de un liderazgo que nos ayude a encontrar esos consensos, porque estamos muy polarizados. Lo último que nos conviene ahorita a los guatemaltecos es un gobierno de choque, un gobierno que polarice más, un gobierno que nos meta en un socialismo del siglo XXI y todas esas que al final se convierten en salvajadas en contra de las personas que están viviendo bajo esos regímenes, sino que al contrario, hoy tenemos que, hay tantos problemas en el país, tenemos que aumentar el empleo urgentemente, la productividad del país la tenemos que aumentar, tenemos que lograr buenos acuerdos comerciales con más países para poder exportar más. La meta es duplicar las exportaciones de productos no tradicionales en 4 años. La meta es duplicar el turismo en 4 años. Eso con solo estas dos cosas hay muchísimo que hacer y se va a requerir de una estrategia de un gobierno que genere mucha confianza y credibilidad, no solo a lo interno, sino también a lo externo del país. Vamos a necesitar un gobierno que inspire esa confianza y credibilidad, que dé la certeza jurídica y que haga que se respete la propiedad privada para que la gente, el inversionista, pueda venir a Guatemala y sentirse cómodo. Solo, por ejemplo, lo que podemos hacer en Livingston. Livingston tiene una característica, fue uno de los primeros puertos de Guatemala. Tiene una característica, es un área que está muy reducida, perfectamente la cabecera municipal, solo tiene ingreso por el mar y un ingreso por tierra. Esa la vamos a convertir en el primer puerto libre de Guatemala. Esa cabecera municipal va a ser un puerto libre. La idea es con un atracadero de cruceros que hagan que los cruceros atraquen en Livingston. Imagínense, Luis, el impulso que le daríamos a la raza garífuna, que en nuestro país ha estado de las más olvidadas de las olvidadas. Imagínense que ahí pudieran haber hoteles 5 estrellas, con esas playas que tenemos en Livingston, con esa potencialidad de turismo de toda esa región, lo que podríamos estar haciendo, y lo hemos desaprovechado. Hoy Guatemala requiere no solo la innovación,
sino la voluntad de un gobierno de querer echar para adelante al país. Usted tocó una pieza fundamental y es esta certeza jurídica, pero también la atracción de la inversión juega un papel importante. Lo que pasa es que hay que ser realistas. Todas las instituciones, y en cuenta este tema de las minerías y de las hidroeléctricas que encabezan y que son como lo más visible, pues son una señal negativa para el mundo. O sea, ¿cómo le podemos ir a pedir a los europeos que vayan a invertir? ¿Cómo le pedimos a los chinos que inviertan? Es que hay muchas cosas en las que se pueden invertir. Por ejemplo, en el tema del turismo no tiene ninguna oposición de nadie. ¿Por qué? Porque en el tema del turismo gana todo el mundo. Gana la señora que hace las tortillas, la que imprime las t-shirts, las que hace las pulseras, el del tuk-tuk, el del hotel, el botones. En el turismo es todo el mundo el que gana. Y si logramos aterrizar en turismo comunitario, de manera tal que podamos hacer que la comunidad participe de las utilidades del turismo, pues entonces, ¿quién le va a decir que no? Hay oposiciones a muchos proyectos porque simple y sencillamente también hay desconocimiento. Mala información por un lado, desinformación por el otro, o simple y sencillamente no hemos sido capaces de poder hacer que efectivamente la gente conozca de qué se tratan las cosas. Hay proyectos que son imposibles de vender socialmente, pero yo le digo que Guatemala tiene un potencial para poder generar atracción de inversión extranjera. Es impresionante. ¿Pero está usted a favor de la minería, por ejemplo? Yo estoy a favor de cualquier actividad económica, porque no puedo estar en contra de ninguna actividad económica lícita. Pero también estoy de acuerdo a que se tiene que reglamentar el 169 para que podamos tener las reglas claras. Y pues donde la población diga que no es no, y donde la población diga que sí, es sí. Tan fácil como eso. Pero lo que tenemos que hacer es darle la oportunidad que la gente sepa por qué no, por qué sí, qué no conviene, qué sí conviene, y que la gente tome al final su propia decisión. Y claro, pensaba más bien en este momento lo del Estor, porque ahí la población dice sí, han vivido muchos años del níquel y ahora la Corte de Constitucionalidad les dijo no. Y hay una molestia, o sea, que muy grande. Por eso, este convenio se queda en el aire. Pero en ese caso es todavía más interesante, porque hubo una consulta previa. Claro. Y había dicho un sí. Y ahora mandan a reconsulta. Es un tema bastante difícil, pero sin embargo los guatemaltecos tenemos que reconocer que en nuestro país tenemos un potencial impresionante. Nosotros tenemos solo en Petén más de 2.200 sitios arqueológicos, solo en Petén. La gente no conoce ni siquiera el mirador, o sea, no hemos sido capaces de venderle al mundo a Guatemala como un destino turístico. Mire, hoy me vine quiero hacerle promoción a alguien, me vine con esto. Esto es una muestra de lo que los jóvenes guatemaltecos pueden hacer. Ricardo Batz es un muchacho de Tecpan. El día de hoy, en la celebración de los pueblos indígenas, se acercó y me dijo, mire doctor, le regalo este suéter. Mire usted la creatividad, la combinación con el tejido indígena, de nuestros indígenas, hechos a mano por él. No lo hemos sabido explotar. Imagínense lo que este diseñador guatemalteco podría hacer en Europa o en Estados Unidos. Claro. Y es ahí en donde nosotros tenemos que tener un gobierno que pueda impulsar ese emprendedurismo en Guatemala. Y justo de eso se vuelve a tratar el tema del 11 de agosto. El 11 de agosto no es simplemente un día de ir a votar, es el día de escoger si queremos un país de emprendedores o queremos un país que regrese al pasado con una corrupción nefasta, o podemos salir adelante. Hoy esto lo único que hace es recordarme a mí que hay miles de guatemaltecos con un potencial increíble, pero no han encontrado en las instituciones del Estado digamos, acompañamiento para que sus procesos sean exitosos. Y es una de las cosas que vamos a hacer con el tercer Fondo de Garantía para el Desarrollo del Emprendedurismo, el hacer que la gente, los emprendedores, puedan encontrar los recursos muy baratos para que puedan sacar adelante sus empresas y no nazcan con el chip de voy a conseguirme un empleo. No, voy a generar un empleo, porque de eso se trata el emprendedurismo y lo vamos a hacer con una política muy fuerte que es el Banco de Oportunidades, el BANOP, en donde vamos a dedicarnos al fomento del emprendedurismo para los jóvenes, de manera tal que podamos tener muchos Ricardo Batz
en Guatemala. Claro, y que se les acompaña además, ¿verdad? Porque habrá cosas... cosas... No se les deja solos. Para irlos... Por ejemplo, imagínese, Luis, lo que puede hacer un Ministerio de Economía fomentando las exportaciones del país, presentando este tipo de cosas. Y le digo, hacen bellezas ahí. Y en las que tenemos muchas ventajas. Por el tiempo, doctor, y usted hablaba de su equipo de trabajo, quisiera preguntarle de su candidato a la vicepresidencia de la República, porque al dirigir el gabinete y al acompañarle a gobernar, pues es importante conocer su perfil. Guillermo Castillo es un abogado de profesión. A manera de broma le digo que ese es su único defecto, que es abogado. Pero es ex magistrado de sala de apelaciones, o sea, conoce el tema del sistema judicial. Ex viceministro de Trabajo también en alguna época. Conoce el tema del emprendedurismo, pero también fue gerente del INTECAP. O sea, Guatemala ahorita nuestro enfoque tiene que ser a la generación de oportunidades y a la generación de empleo. Aparte de eso, Willy tiene unas características muy especiales como profesional. Estuvo hasta hace poco tiempo como director ejecutivo de la Cámara de Comercio. O sea, reúne todas las características para ser un vicepresidente que nos ayude en el enfoque que le queremos dar al Ejecutivo. Él, por norma constitucional, será el coordinador del Ejecutivo. Y creo yo que lo va a hacer perfectamente bien. No me cabe la menor duda que lo va a hacer bien. Y si no lo hace bien, lo vamos a regañar. Ahora, en esta dinámica de trabajo de equipo es muy importante el alcance, digamos, que puedan tener todos. Usted también decía que ya ha presentado aparte de su equipo de trabajo. Sí. Supongo que es de ir buscando a las mejores personas. Es que, ¿sabe qué ventaja tuvimos, Luis? Estuvimos 31 meses trabajando con las mismas personas, 15 mesas de trabajo, más de 400 profesionales con los que fuimos trabajando cada una de las áreas del gobierno. Eso nos dio la posibilidad de poder integrar equipos. Hoy, por ejemplo, la que va a ser ministra de Educación, con el que va a ser ministro de Salud, con el que va a ser ministro de Agricultura, están hablando del tema común que tienen de combate a la desnutrición. O sea, no van a ser funcionarios que van a llegar al 14 de enero a mucho gusto. No, es gente que ya se conoce, ya hizo equipo, ya se integró y tenemos planes en conjunto. Eso es lo importante de este 11 de agosto, es venir y... Porque no solo es la figura del candidato a la presidencia, es el equipo, lo que hay en el entorno. Y aquí aprovecho la oportunidad para invitar a la señora Torres. Tenemos aquí un debate el próximo jueves. Yo esperaría que venga. Sí, sería interesante verlo. Dicen que jamás el que va en primer lugar reta al que va en segundo lugar en las encuestas. Dicen, pero yo no soy un hombre que hace lo que los libros indican siempre en temas políticos. Yo creo que los guatemaltecos necesitamos conocer realmente cuáles son las interioridades en el pensamiento de cada quien para poder resolver graves problemas como por ejemplo la desnutrición en el país, la falta de educación, el gravísimo problema de la corrupción y cómo nos vamos a asegurar de que la vamos a erradicar la corrupción. Yo sí aprovecharía para recordarle que es la última, no ayuda ni uno, pero por lo menos que venga sería interesante. De repente con usted, moderador, sería muy interesante el debate, pero creo que no lo aceptará porque no ayuda a nada, pero de repente se atreve y viene. Independientemente de esta idea que pues obviamente podría funcionar, ¿qué le queda de aquí al domingo 11? Pues mucho trabajo, reuniones, preparación de las últimas actividades que tenemos de cara a dejar todo listo. Estamos finalizando ya todos los cuadros de fiscales de mesa. Al día de hoy llevábamos algo así como en nuestra base de datos, algo así como el 87% de los fiscales ya ingresados. Creemos que vamos a tener el 100% de fiscales. Vamos a mandar, mañana vamos a tener una actividad donde vamos a juramentar a un grupo de fiscales y hacerles ver sobre la importancia que tiene ir a pelear voto por voto, que no nos vamos a dejar,
que el chanchullo en esta segunda vuelta no va. Vamos a pelear voto por voto y vamos a estar muy atentos. Tenemos una estrategia para estar muy atentos a lo largo de toda la campaña, pero algo novedoso, muy novedoso, que mañana lo vamos a anunciar. Vamos a anunciar una app, una aplicación en la cual vamos a ir subiendo todas las actas, nosotros como partido, al público, a la nación, que todo el mundo se dé cuenta de las actas del partido, que van a tener que ser exactamente igual a las del Tribunal Supremo Electoral. Aquí no va a haber pierde, ni va a haber esas desapariciones que hubo en la primera vuelta. Le vamos a estar subiendo, la aplicación ya está lista, mañana la vamos a lanzar y la vamos a anunciar. Y hoy los guatemaltecos en tiempo real van a poder agarrar y ver en su celular qué dice las actas del tribunal y cuáles son los resultados de salida. Prácticamente tiene que coincidir. Así que ya estamos listos, mañana es el lanzamiento y pues esperamos estar con la misma sonrisa que estamos hoy, el domingo en la noche, habiendo apreciado el esfuerzo de los guatemaltecos, que sé que sin duda van a salir a votar como nunca. No importa por quién votó en la primera vuelta, hoy es tiempo de votar por Guatemala, tenemos que ir a votar. Si usted votó por otro y no por ninguno de los dos que estamos, no importa, véngase, vaya a votar. Que le cambiaron el centro de votación porque hay manipulación para que efectivamente se desinfle la gente en ir a votar, no importa. El tribunal va a avisar ya a dónde le toca ir a votar. Demostremos que los guatemaltecos somos valientes, que no nos intimidan los bochinches, que no nos intimidan esos grupos organizados que más parecen criminales organizados tratando de ganar una elección, que a usted, amigo y amiga, que ama Guatemala. Este 11 de agosto, ¡vamos! Bueno, muchas gracias, doctor Alejandro Yamatei. Concluimos la entrevista. Nos encontramos pronto de aquí al 11. Muy amable. Gracias, Luis. El doctor Alejandro Yamatei del partido Vamos en esta interesante entrevista. Haremos la pausa. Tenemos mucha más información para ustedes. Quédense con nosotros. La Corte de Constitucionalidad levantó el secreto bancario y ahora la SAT podrá pedir información de los contribuyentes sin mediación del Ministerio Público. Por decisión de la Corte de Constitucionalidad, la Superintendencia de Administración Tributaria podrá acceder nuevamente a la información bancaria de los contribuyentes solo con fines tributarios. La Corte de Constitucionalidad revocó este martes la resolución que impedía al ente recaudador tener acceso a estos datos, sin que mediara una solicitud previa al Ministerio Público. El máximo Tribunal Constitucional suspendió hace un año el inciso C del artículo 30 del Código Tributario, el cual permitía a la SAT requerir información sobre movimientos bancarios, inversiones y activos disponibles, entre otros, cuando existiera duda razonable sobre operaciones que ameriten investigación, siempre en el ámbito tributario. Tal suspensión fue revocada, por lo que la entidad recaudadora podrá fiscalizar estos aspectos solicitando directamente la autorización de un juez competente. Las autoridades del Ministerio de Finanzas indicaron que informarán al respecto a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en espera de mejorar la calificación dada al país en temas de transparencia fiscal. De esta manera tenemos que concluir con esta emisión, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis. Así es, María René. Será hasta mañana y les dejamos con una nota muy interesante porque la Municipalidad de Guatemala va a implementar sistemas de captación de agua de lluvia para su utilización en los mercados municipales. Buena noticia. Feliz noche. El día de hoy estamos aquí en el Amate con el arquitecto Cristian, que ha sido el responsable ya de muchos años atrás estar metiendo en mercados estos sistemas de captación de agua de lluvia. Esto es importante porque nos ayuda a utilizar de mejor manera el agua de Empagua, que se complementa con estos sistemas que captan el agua de los techos del Amate y que en estas épocas de invierno pues prácticamente no es necesario utilizar agua que ha pasado por todos los costos de potabilización en Empagua. El sistema del Amate, que fue el sistema piloto que se hizo dentro de la municipalidad, pues ya tiene en funcionamiento más de 6 años, ¿verdad? Desde el 2013 hasta acá. El sistema tiene la capacidad de poder incluso almacenar en una sola lluvia más de 60,000 litros de agua, ¿verdad? Esos son 60 metros cúbicos de agua, que es bastante agua para la dotación que se usa. Más o menos el Amate consume entre 1 y 2 días esa cantidad de agua.